Ya de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad, pendientes también de los bloques existentes en estos momentos. Hablábamos de los mensajes por parte de Europa y hablábamos también de la reunión que ha tenido lugar en las últimas horas entre Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en un momento en el que China está advirtiendo precisamente a la OTAN por sus movimientos en Asia-Pacífico, la disputa de Taiwán, también lo que está ocurriendo en el mar de China Meridional, en torno a Filipinas. Claro, parece que cada vez es más evidente, bueno, yo creo que es algo que ya se sabía, ¿no?, que hay dos bloques. Es evidente que por un lado está Estados Unidos, Reino Unido y demás, por el otro pues está el mundo multipolar, ¿no?, está Rusia, China, Irán, pero cada vez es más evidente. Y Diego, en las últimas horas decía el propio Lavrov que la relación entre Rusia y China ha alcanzado un nivel sin precedentes. ¿Cómo puede afectar esto a Europa? ¿Cómo puede afectar esto a Estados Unidos? Y también, ¿hay alguna opción de que Estados Unidos sacrifique a Europa precisamente por el miedo que tiene a China? Bueno, era un secreto a voces, o sea, las relaciones entre Rusia y China era una cosa que ya era más que evidente. Sí que es verdad que Rusia ha sido más contundente a la hora de decir, oye, nos llevamos muy bien con China. China es se guarda un poquito las formas a efectos de no enfadar, vamos a ponerlo entre comillas, a socios comerciales como es Europa, ¿no? Obviamente, porque al final aquí está pues, un poco la gallina de los huevos de oro y tampoco puedes sacrificarla. Pero vamos, que la relación es buena entre ellos, vamos, es que no es que no me quepa la menor duda, es que yo creo que vuelvo a repetir, es un secreto a voces que ahí tenemos. ¿Sacrificaría, contestando un poco tu pregunta, Sergio, sacrificaría Estados Unidos, Europa, por el miedo que le puede tener a China? A mí no me cabe la menor duda, a efectos de que Estados Unidos, al fin y al cabo, no es decir que sea no es decir un cobarde, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, como es el dicho este, ¿no? Para que llore mi madre, que llore la tuya. Me velo yo por lo mío, velo yo por lo mío, y a ti, pues que búscate la vida. Yo no tengo por qué estar jugándome nada, ni imagen, ni prestigio, ni mercado, ni economía, sobre todo, porque tenga que estar ayudándote. Además, en todo este, vamos a decirle, sinsentido, porque al final es un sinsentido, el bloque ya no es que vayamos escorándonos en el caso de Rusia hacia Asia, no, es que Asia contra Occidente, así de claro. Y parece que no nos queremos dar cuenta, y comercialmente Europa sigue abriendo, mientras que en otros mercados le van cerrando. Entonces, o espabilamos y ponemos un poquito las cartas encima de la mesa para saber cómo estamos jugando cada uno, o desde luego la situación ahora mismo de bloques que se están generando va a ser completamente insostenible, porque realmente Europa ahora mismo lo que tiene debajo es como el juego este de los palitos, el Jenga, que tienes que ir quitando un palito. Pues estamos ahora mismo con un palito en medio que no sabemos si vamos hacia un lado y hacia otro. Y como alguien lo toque un poquito de más, nos caemos con todos los palitos estos de madera. Fernando, quiero saber también cómo ves tú esta situación, esta pregunta que le planteaba Diego. ¿Sería Estados Unidos capaz de sacrificar a Europa? Si es que no lo ha hecho ya, solo por el miedo que tiene a China. ¿Hasta dónde podría llegar este conflicto, como bien decía el propio Diego, entre Occidente y Asia, entre China y Occidente? Completamente de acuerdo. Es decir, por supuesto, no olvidemos, yo soy un analista político. Quiero decir que los actores internacionales y los grandes actores, a sus peones, digamos, por utilizar el término ajedrecístico, pues si los tienen que sacrificar, los sacrifican sin problemas. En este caso, Europa, Japón, el Oriente, Corea del Sur, Taiwán, etcétera, pues Estados Unidos los irá manejando en función de sus intereses propios, y si en algún momento ve que es necesario su sacrificio, pues lo hará. Es decir, esto yo creo que es algo obvio. Y que nos va a dejar colgados con el problema de Ucrania, yo también lo veo. Pase lo que pase. Es decir, si al final vamos con los franceses a la cabeza a reconquistar territorio ucraniano, o si al final solamente nos dejan el desastre económico de Ucrania, nos van a dejar tirados. Esto yo lo tengo clarísimo. Y van a decir, no, ahora mismo tengo otros intereses, lo de Oriente Medio, fíjate, y me queda China. No, ahora me toca China el año que viene. Nos van a dejar tirados. Vamos, clarísimo. Ahora bien, como bien señalas, ¿por qué esta reafirmación, que lo han dicho muchas veces, no es nada nuevo, de que estamos en una relación sin precedentes entre China y Europa y tal, perdón, entre China y Rusia? Pues porque, entre otras cosas, fue Janet Yellen
la secretaria del Tesoro norteamericano, en una visita a China y haciendo diplomacia de la buena, de esa que últimamente abunda tanto en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Suelta a los chinos que nada, que cuidado con las empresas chinas, que hemos visto que están algunas comerciando con las rusas y los vamos a sancionar. Muy diplomático allí, con los medios de prensa y tal, rectificando a los chinos y diciendo lo que tienen que hacer. Claro, esto a los chinos no les ha gustado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y ya salió la portavoz de Exteriores, creo que era, una cosa así, diciendo que ellos harán lo que crean conveniente y que Estados Unidos no tiene nada que decir al respecto. Más o menos. Entonces, ahí se entiende donde la reafirmación de que estamos en una relación sin precedentes. Mensaje para los norteamericanos. Mira, por muchas tonterías que nos digáis, Janet Yellen u otros, esto es una relación de mutuo interés que no lo vais a romper de ninguna manera, porque es así, de mutuo interés. Es decir, los chinos necesitan a los rusos y los rusos a los chinos por diferentes cuestiones. Y entre otras cosas porque los chinos, y yo cuando he estado en China es que te lo dicen todos los de los think y tal, o sea, hay unanimidad, los chinos saben que, bueno, más temprano que tarde, los norteamericanos van a provocar una guerra en algún sitio contra China. Antes de ayer, me parece, estaban todavía en ello. Los chinos han hecho unas maniobras en la frontera con Birmania. Esto no es casualidad, porque en Birmania ahora mismo tiene una guerra civil muy compleja, además, con muchos actores. El gobierno de la Junta Militar, por un lado, y luego, desde el antiguo gobierno, digamos que orquestado por Aung San Suu Kyi, más un montón de grupos étnicos, que realmente es imposible sabérselos todos porque es enorme. Ahora mismo hay un incremento del conflicto y además justamente ese incremento es sobre todo en la zona fronteriza con China. Y entonces han ido a hacer una demostración de fuerza en unas maniobras allí con todo, aviones, tierra, tal, incluso no sé si se llevaba alguna barcaza para algún río y tal, en fin, con todo. Igual pasa en Filipinas. La situación está muy, muy mal. Que los medios occidentales, los grandes medios occidentales, hablen poco y tal, no quiere decir que no sea importante. Ha habido incidentes, incluso algún pequeño choque entre patrulleras, barcos pesqueros, ya sabéis. Todo este tinglado cómo funciona de que yo te mando un barco pesquero, luego te mando una patrullera, luego te mando una patrullera mía para contrarrestarla, te echo con un cañón de agua, hago como que si te invisto y como se me vaya un poco la mano, te invisto de verdad. Es decir, pues estos juegos tan peligrosos en Filipinas es el pan nuestro de cada día. Y además con un incremento por parte de Filipinas y Estados Unidos que va a construir no me acuerdo ahora el nombre, una nueva base en Filipinas, en el norte, muy cerquita, digamos, lo más cerquita posible, de Taiwán, para reforzar la primera línea de defensa que llaman los norteamericanos, que como sabéis va desde Corea a Japón, dentro de Japón las islas de Okinawa, Taiwán, bueno, Senkaku Diayu, Taiwán, Filipinas, es decir, con lo cual tienen ahí encorsetados a los chinos. Cuidado, que este tipo de cosas se va muy fácil de las manos. Quiero decir, mientras los incidentes no sean públicos, es decir, si ya hunden un barco o lo que sea, o derriban un avión, unos u otros, y eso se mantiene en secreto y se arregla entre las grandes potencias, Estados Unidos y China, bueno, pero como se haga público ya no tiene vuelta atrás. Es decir, a partir de ahí puede haber una escalada que se vaya de las manos. Y yo creo que el tema de China es muy, muy preocupante. Los chinos están mandando mensajes a los norteamericanos de todas las maneras posibles, diciendo, no seáis tontos, que como os metáis en una guerra con China, aunque sea proxy, aunque sea indirecta, esto es un desastre, sí, vamos, sin precedentes, como dirían los chinos. Es decir, un desastre mayúsculo. Bueno, pero claro, es que el problema aquí reside, y con esto acabo, en que los americanos no están dispuestos a que China sea la potencia mundial, económica, incluso militar, número uno, pero no porque se dedique a hacer guerras y tal, sino porque su crecimiento económico y su potencial la va a colocar en el número uno en la próxima década. Es decir, claro, si tú no aceptas eso por las buenas, es decir, a través de la competencia, por ejemplo, y no imponiendo sanciones, que resulta que los norteamericanos
eran los del libre mercado y ahora son los de la libertad de sancionar. Y los del libre mercado son los chinos. En fin, el mundo al revés. Bueno, pues entonces, es decir, al final, lo que yo siempre defiendo, estamos en una guerra mundial híbrida. Es decir, tenemos varios frentes, como señalaba muy bien Eduardo, el frente africano, que a veces le hacemos poco caso, pero mira Senegal, con la elección del nuevo presidente. Ya les ha dicho a los franceses que, los tenéis mal con nosotros, cuidado, cuidado. Y bueno, que se está luchando. Es decir, que en Mali están luchando lo que eran antiguas tropas de Wagner junto con el ejército de Mali contra los Tuareg. Es decir, que no olvidemos, en Sudán hay una guerra civil que continúa. Es decir, que la cosa no está como para tonterías. Y luego, claro, ya te vienen, pues es que es tremendo. Y luego van los daneses, ya con eso termino como anécdota, los daneses con una fragata al estrecho de Bab el Mandeb o alrededores y ven 4 drones, les disparan, se bloquea el sistema de ordenadores y tal, con lo cual aquello se queda pues, prácticamente apagado y de manera absolutamente descontrolada se disparan sin que nadie le dé al botoncito la mitad de los misiles que tiene sin ningún objetivo ni rumbo concreto. No, pues que no le cayó alguno a la propia fragata danesa de milagro. Esto se va a ser lo que se va a enfrentar con Rusia, o con China, o con cualquiera, vamos, hasta con Madagascar, si es que me da igual. Cuidado, porque se lo están diciendo. Los chinos no suelen ser tan vitriólicos como los occidentales, hacen estas declaraciones tan llamativas, pero se lo están diciendo muy seriamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Una de las cosas que me decían en China, cuando estuve en marzo, es vamos a responder a partir de ahora simétricamente o de manera equivalente. Que nos hacen esto, nosotros algo equivalente. Que nos ponen tal sanción, pues les pondremos tal sanción a los norteamericanos. Ya estamos hartos. Cuidado. Desde luego con China. Despedimos ya a Diego Pitars, que tenía un poquito de prisa. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego, como siempre. Un placer. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias. Un placer conocerte. Buenas tardes. Antes de terminar, Eduardo, quiero preguntarte también por esta cuestión, por el pique, el choque entre Estados Unidos y China. Y por cierto, hoy un alto almirante, precisamente en Filipinas, en la cuestión que nos estaba explicando el propio Fernando, dice que China está intentando ganar terreno a la fuerza. Estaba advirtiendo, dice, bueno, pues que está llevando a cabo actividades muy peligrosas. ¿Cómo ves esta cuestión, este choque entre China y Estados Unidos? Está el foco también de Taiwán y sobre todo pues la supremacía, ¿no? Saber quién es la potencia hegemónica de cara a los 10 próximos años, como bien decía Fernando. Claro, es que ese es el gran tema de fondo. ¿Vamos a aceptar un mundo multipolar o seguimos con la hegemonía americana? La verdad es que es un reto brutal porque el mundo nunca se ha enfrentado a la necesidad de solucionar un mundo multipolar en el que hay un entendimiento. Eso es un esfuerzo diplomático fundamental. Como ha señalado Fernando, pues con la señora Yellen, francamente, pues no hizo un ejercicio de diplomacia ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más sutil a la hora de hablar con alguien con tanto poder como pueda ser China. Yo recuerdo que en 1941, cuando Alemania atacó Rusia y se hicieron aliados el Reino Unido, el Imperio Británico era entonces, Imperio Británico, y Rusia, le dijeron, ¿pero cómo vamos a aliarnos con los comunistas? Y Winston Churchill dijo una frase que pasó a la historia. Si mañana el diablo declarase la guerra a Hitler, yo tendría unas palabras de alabanza sobre el infierno en esta cámara, ¿no? Pues yo creo que estamos forzando ese entendimiento. Estamos forzándolo, ¿por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esa es la situación en la que se encuentran ahora mismo China y Rusia. Que por lo tanto, aunque no se llevasen muy bien y no se quisiesen, cosa que no es cierta, se llevan estupendamente. El otro día veíamos a Xi Jinping y a Putin hablando entre ellos y cerraban la fiesta hablando de la necesidad de un mundo multipolar ahí a la entrada antes de subirse al coche Putin que había sido recibido en China, en Beijing, ¿no? Pues se van a entender y se van a entender muy bien. ¿Que China quiere crecer? Bueno, es que lo lleva haciendo 20 años. Geográficamente está
construyendo islas artificiales. Y de ahí viene todo lo que nos ha contado Fernando, ¿no? Hoy te asalto una isla, mañana son unos piratas, hoy soy yo, ahora se hunde, que no es raro, ¿verdad? Esas noticias de se ha hundido un barco que llevaba no sé cuántos pasajeros de Filipinas, o se ha hundido o lo han hundido. Bueno, pues esa es la parte más preocupante de la historia. Yo creo que el mar de la China Meridional es el escenario geográfico con más posibilidades de desastre. Y ya que estamos en Negocios TV, voy a decir también que hay otras armas mucho más poderosas, como pueda ser el hecho de que China esté comprando muchísimo oro y que pueda deshacerse de los dólares que tiene más dólares que los que circulan en Estados Unidos en divisas, y colapsar la economía norteamericana. Y eso es algo que siempre está ahí, como la espada de Damocles sobre el gobierno norteamericano. Pues si te parece, Eduardo, terminamos precisamente con esta reflexión, esta espada de Damocles sobre Estados Unidos. Os doy las gracias a los dos, Fernando, Eduardo, un placer como siempre compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Un placer estar con todos. Fernando, un abrazo. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, también de la actualidad económica, de traerles como siempre la mejor información. Una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.